Luego también hay algo en la ciencia ficción, y es que, claro, puedes jugar a ser Dios. Entonces, por ejemplo, yo creo que Frank Herbert en Dune, pues quiso hacer como, a lo mejor, su hipótesis de la religión, que puede ser cualquiera de las que existe o todas a la vez, o cualquier hipótesis o cualquier pensamiento que tenía el autor en su cabeza. Puede que si lo refleja directamente sobre el papel sea muy rechazado, muy cancelado, pero si hace una fantasía y lo crea con sus propios personajes, con su propia mitología, nadie se va a quejar de eso. Entonces eso es algo que también, por ejemplo, me vino a la cabeza porque había leído que hay un libro francés que se llama Las amistades peligrosas, me parece, que no lo he leído ni nada, también hay película, y que el autor dijo que él lo que quería hacer era una crítica social a las infidelidades contemporáneas no sé si era del siglo XX cuando se escribió, pero como sabía que le iban a cancelar muchísimo y le iban a dejar de muchas cosas, pues él dijo, vale, pues yo lo ambiento en la Francia del siglo XVI o XVII, me parece que está ambientado en una corte real, y hago el mismo tipo de personaje que haría en la historia contemporánea, pero lo baso en otra época. Entonces, al basarlo en otra época ya no estás criticando lo que hay ahora, estás criticando una cosa que pasaba hace tanto, pero que las cosas al final siguen pasando, solo que de otra forma. Entonces, yo creo que él con la religión hizo un poco eso en su obra Dune. Y muchos autores de ciencia ficción hacen cosas similares con los temas que tocan. Porque Frank Herbert además también tocaba mucho la política, porque también yo vi, no sé si fue en el propio libro de Dune, antes en la introducción más biográfica del autor, o en algún vídeo que he visto de curiosidades, también decía que él solía escribir discursos políticos. Entonces, claro, seguro que conocía muchos trapos sucios del mundo de la política, que es algo que también se refleja en la obra de Dune. También hay mucha traición política, hay mucho, si hago esto me va a responder así, me voy a beneficiar así, aunque no sea lo correcto, lo tengo que hacer, pero que parezca que es otra cosa. Entonces es mucho crítica social. Lo que pasa es que si hace un libro político contemporáneo de su época, a lo mejor no le dejan ni publicarlo. Entonces lo envuelve todo en un mundo de ciencia ficción para hacer toda la crítica social, política, religiosa que a él le apetece, y pues ahí lo suelta. Lo que has dicho es algo muy interesante, y yo creo que es algo que atañe a las buenas historias, o lo que deberían ser buenas historias, que es el subtexto. Sí. El cómo decir tu idea principal mediante una vestimenta colorida, como puede ser la historia, como puede ser una historia fantástica, ciencia ficción, pero al mismo tiempo diciendo una historia, una idea que te corrompe por dentro y que quieres desear echarla. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Rebelión en la Granja. Es igual un libro que va de animales, pero que habla de Marx, de Stalin, de Lenin, de la Revolución Rusa, de todo, mediante una manera muy sencilla. Y lo bonito del subtexto y de las historias es eso, que mediante dibujitos, no dibujitos, sino mediante personajes, como bien has dicho, ambientados en la Francia del siglo XVI, pues hacer críticas sociales muy, muy importantes. Sí, la verdad es que sobre todo la ciencia ficción es muy buena para eso, porque es que puedes jugar a ser Dios, porque incluso tú, si lo ambientas en otra época, te tienes que documentar, tienes que pues darle una cierta apariencia realista, porque aunque no sea completamente realista, aunque haya licencias creativas, pero claro, no va a ser lo mismo una licencia creativa de una obra que se ambienta en el siglo XVII que una obra inventada, claro, de ciencia ficción. Entonces creo que es de las cosas más bonitas que tiene la ciencia ficción. Al final puedes hacer cualquier reflexión, cualquier crítica, pues inventándote cualquier cosa desde cero, creando pues todo un sistema político, cultural, religioso, económico. Es que realmente puedes hacer lo que quieras.